Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de hoy donde vamos a comenzar una serie acerca de estudiar los propósitos que tiene un milagro. El de hoy va a ser revelar su gloria y para eso vamos a estar en el cuarto evangelio escrito por el apóstol Juan. Esto con el fin principal de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para lograrlo incluyó en su narración hechos y eventos sobrenaturales que Jesús hizo. Los milagros de Jesús fueron señales que mostraban quién era Él realmente. Juan se refiere a estos milagros como señales. Una señal es más que una muestra de poder. Es la revelación de algo que señala algo mucho más allá. En el milagro que vamos a estar estudiando hoy, que es el de Caná, la señal muestra su gloria, aunque no todos comprendieron el significado. Vean, los discípulos dice que vieron y creyeron, esto en el verso 11. Muchos dice creyeron, nos dice el verso 23 del capítulo 2 de Juan. Y los judíos dice que tuvieron dudas en el verso 18. El maestresala ni siquiera tuvo idea de la señal, lo pueden leer en los versos 9 y 10. Aunque algunos creen y otros no, las señales fueron escritas. Dice la palabra, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Y esta es la perspectiva que ha de conservar el creyente. Punto 1. Dice, la divinidad de Jesús no riñe contra la vida social saludable. Acompañó, dice, a su madre a una fiesta de bodas. El capítulo 2 de Juan es el que va a estar dándonos el fondo bíblico. Cuando Jesús vio a Natanael en Juan 1:51, le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si van al verso 1 del capítulo 2, dice, al tercer día, de lo que se estaba hablando en el capítulo 1, este principio comenzó de señales. O sea, este principio que estaba siendo anunciado comienza con las señales. Dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná era una pequeña aldea situada a unos 13 kilómetros al norte de Nazaret. Se celebra una boda, un evento muy importante que duraba hasta 7 días. Durante ese tiempo, los novios mantenían las puertas de su casa abiertas. Vestían ropas nupciales y llevaban coronas en sus cabezas. Se les llamaba rey y reina y su palabra era ley en esos días. El vino ocupaba un lugar importante en esas fiestas. Aunque hay que aclarar que el emborracharse era una falta censurada por la sociedad. Así que aunque tomaran vino, no era para embriagarse. La idea era que su vino traería alegría. Así que si se les agotaba el vino o la comida durante este tiempo de celebración, la boda era una terrible humillación para los novios y para la familia de estos. Verso 2. El Señor y sus discípulos dice que fueron invitados a esta boda. Posiblemente eran parientes cercanos de Jesús y de María. Su asistencia a esta boda fue una demostración de la importancia que el Señor le da a la familia. Así que una fiesta familiar puede ser una ocasión para mostrar y compartir la presencia del Señor con otros. Punto B. Dice que condescendió con su madre ayudando a una familia. Seguimos en el verso 3 donde dice, y faltando el vino, la madre de Jesús
le dijo, no tienen vino. Esto nos hace parecer que María participaba de la organización de esta fiesta. La vergüenza y la humillación estaban amenazando aquel momento. María, consciente de la misión y de la divinidad de Jesús, además era su hijo mayor, y él ya podía buscar ayuda en él, le dice la situación que estaba aconteciendo, que era una situación de emergencia que se estaba presentando, esto con el fin de que él la pudiera ayudar. El verso 4 nos da la contestación de Jesús a su madre. Fue una contestación respetuosa, pero clara. Respetuosa cuando le dice, mujer, término que se usaba para designar una dama con un sentido de reconocimiento y de cortesía hacia ella, pero clara porque le deja ver que ella no tenía dominio, no podía ejercer dominio ni control sobre el ministerio de él. María, al pedirle la intervención, sugiere a Jesús que era el momento para manifestarse como Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no le niega la ayuda a su madre, pero le explica que aún no era su hora de presentarse como el enviado de Dios. Con estas palabras, Jesús enseñó que una cosa es el tiempo de Dios y otra la de los hombres. Pero su amor y su compasión por aquellos novios haría un milagro a su favor. Todavía tiene esa disposición de ayudar a quien le busca, de ayudar a quienes buscamos al Señor en nuestras crisis. Y Él es el creador del universo que puede hacer de la nada lo que necesitamos. Hemos llegado a nuestro primer texto ubicado en Eclesiastés 3:1. Punto 2. Nos dice que su fin no era satisfacer los deseos físicos o materiales de la gente. Proveerles vino no era lo más importante. Verso 5. María, entendiendo el mensaje de Jesús, le pide a los que servían que obedecieran cualquier orden que Él les fuera a dar. Aunque ella no sabía cómo Jesús lo haría, sí estaba segura de que todos serían testigos de su gracia y de su poder. De esta forma ella viene a ser partícipe de la obra que el Señor hizo. Verso 6 nos dice Juan, que habían allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Estas tinajas eran enormes, cabían fácilmente, dice, 90 litros de agua en ellos. Eran de piedra porque los judíos pensaban que este material mantenía las impurezas alejadas del agua. Y el objetivo de estas tinajas era tener agua en la casa para que los sirvientes pudieran lavar las manos y los pies de sus visitantes. La necesidad en aquella boda sería la oportunidad para Jesús fortalecer la fe de sus discípulos. Esto convierte el milagro del vino en un medio y no en un fin. Punto B. Lo esencial era demostrar su poder divino. Verso 7. Jesús le pide a los sirvientes llenar de agua aquellas gigantescas tinajas de piedra. Ellos, listos para cooperar, la llenaron hasta el tope. Estaba a punto de suceder el primero de muchos milagros que servirían de testimonio del inmenso poder de Jesús. Verso 8. Sin siquiera tocar el líquido, el Señor le pide llevarlo al maestresala. La omnipotencia de Jesús actuó y fue hecho.
No era simplemente agradar a su madre, tampoco darle más vino a los invitados de aquella fiesta. Ellos fueron un medio para llegar a un fin glorioso que los envolvió en el propósito, dejándolos ver la gloria y el poder creador de Jesús. Ellos, dice la palabra, creyeron, sus discípulos. Nuestro segundo texto, Romanos 1:19.3. El fin de los milagros de Dios es producir fe en los creyentes. Los milagros son para atraer a los inconversos. Les diré primero la definición de un milagro. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Por eso se le atribuyen a Dios. Verso 9. Dice que cuando el encargado de la fiesta, el maestresala, probó el vino, quedó asombrado de su calidad, sin saber él de dónde era, pero tampoco lo averiguó, porque los sirvientes sabían. Como encargado de la fiesta, era su obligación enterarse de la procedencia del vino y de cualquier otro detalle de aquel momento. Verso 10. El maestresala, en son de broma y con un gentil cumplido, fue a agradecerle al novio el detalle de haber dado el mejor vino cuando la fiesta estaba por terminar, porque normalmente el mejor vino se servía al principio de la fiesta. Ya cuando la gente había tomado, ya al final se daba un vino inferior de calidad, pero en este caso no sucede así. Así que podemos imaginar la impresión de aquellos sirvientes al vertir ellos el agua en aquellas tinajas y sacar vino, y encima de eso oír al maestresalas expresar la calidad de aquel vino. Sin embargo, los sirvientes no lo testificaron, por lo menos cuando fueron delante del maestresala. Mas los efectos de este milagro siguen tocando vidas aún hoy. Esto es posible, ¿por qué? Por la fe. Eso es lo que hace la transmisión del evento. Punto B. Los milagros son, dice, para afirmar a los convertidos. Los milagros atraen a los inconversos a Cristo y afirman la fe de los que ya creen en el Señor. En cada milagro, la gloria de Jesús, la grandeza de su divinidad y la plenitud de su omnipotencia se manifiestan para bendecir. Verso 11 nos dice: a través de su poder manifestado en señales, Jesús alimenta y fortalece la fe de aquellos que le estaban siguiendo, sus discípulos. Fue lo que le pasó. Yo me adelanté a decirlo, fue lo que le pasó a sus discípulos al ver el milagro del agua convertida en vino. Juan dice que sus discípulos creyeron en él cuando vieron aquel momento, aquel evento. Con los milagros, Dios revela la gloria que merece. El mundo puede ver su poder, y los que le sirven son convencidos de la realidad de sus promesas. Así que vuelvo a repetir, con los milagros Dios recibe la gloria que merece. El mundo puede ver su poder y los que le sirven son convencidos de la realidad de sus promesas. Después de este milagro, los discípulos podían estar seguros de que su maestro podría con cualquier situación. Te pregunto, ¿ya el Señor te ha podido convencer a ti de su gracia y de su poder? Así que es una pregunta para contestarnos nosotros mismos. Nuestro tercer texto está en Hebreos 11:6. Hemos llegado a nuestra reflexión. Lo que les hice fue
un resumen. Así que vamos a ver que a través de nuestra clase vimos un ángulo de la relación de Jesús y de su madre. 2. La actitud del Señor sobre la vida social sana. 3. Su primera señal de poder en un momento de apuro sin llamar la atención de la gente. 4. Cómo el milagro ayudó a establecer la confianza de sus discípulos para que continuaran siguiéndolo a él. 5. Las 6 tinajas llenas de agua, símbolo de lo imperfecto de la ley judía, reciben el poder de Cristo y se transforma en vino, una nueva vida. 6. Cómo el Señor se acerca a nosotros en momentos de alegría, igual que lo hace en tiempos de crisis. Por eso es que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando estamos alegres, disfrutando, pero también cuando estamos tristes, cuando estamos tranquilos y cuando podemos tener alguna preocupación. 7. Porque su fin, dice, es ayudarnos para afirmar nuestra fe en Él. Y así tenemos que compartir con otros. Nuestra invitación te dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creerían en Él. Juan 7, 37, 39. Así que cuando extendemos la invitación, esperamos que usted la acepte. Nuestra próxima semana seguiremos con otro de los propósitos que tiene un milagro, que es salvar el alma y sanar el cuerpo. Dios les bendiga.